Y si te dijera que la promesa más grande de toda la Biblia no tiene que ver con el pasado, sino con algo que aún no ha ocurrido, y que podría suceder cuando menos lo esperas? Desde el principio, la fe cristiana no se ha sostenido solo en lo que Cristo hizo, sino en lo que prometió hacer. Jesús no solo vino al mundo, no solo murió y resucitó, también prometió regresar. Y esa promesa no fue simbólica, ni poética, ni metafórica. Fue clara, directa y repetida una y otra vez. El regreso de Cristo no es un tema secundario en la Biblia, es uno de los pilares centrales del mensaje cristiano. Sin embargo, con el paso del tiempo muchos lo han relegado, suavizado o transformado en una idea lejana, casi irrelevante. No porque no esté escrito, sino porque incomoda. Hablar del regreso de Cristo confronta al ser humano con una realidad inevitable. La historia no avanza al azar, tiene un propósito. Y ese propósito culmina con la intervención directa de Dios en Jesús. Habló de su regreso con una certeza absoluta. No dijo, tal vez vuelva, dijo, volveré. Y lo dijo sabiendo que sus palabras marcarían generaciones. Los primeros cristianos vivían con esa expectativa constante. No como miedo, sino como esperanza. Para ellos el regreso de Cristo no era una amenaza, era la consumación de la promesa. Entonces, surge una pregunta crucial en si el regreso de Cristo es tan central, ¿por qué hoy se habla tan poco de él? Tal vez porque el regreso de Cristo no solo consuela, también exige vigilancia, exige fidelidad, exige una vida coherente. Porque creer que Cristo volverá, cambia la manera de vivir hoy. La Biblia describe que el regreso de Cristo será visible, innegable y glorioso. No vendrá en secreto para unos pocos, ni como una idea espiritual. Vendrá con autoridad y con poder, con verdad absoluta. Y eso lo cambia todo. Pero antes de hablar del cómo, es necesario entender el por qué. ¿Por qué Cristo debe regresar? ¿Por qué la historia no termina simplemente con la resurrección? Porque el mal no ha sido erradicado. Porque la injusticia aún gobierna muchos sistemas. Porque la creación aún gime. Porque la promesa no está completa hasta que todo sea restaurado. El regreso de Cristo no es solo un evento futuro. Es la respuesta final de Dios al desorden del mundo. Desde el Antiguo Testamento los profetas hablaron de un día en que Dios intervendría de manera definitiva. Un día donde la verdad sería establecida, donde la justicia no sería negociable y donde el mal tendría un límite. El Nuevo Testamento revela que ese día está ligado directamente a la persona de Cristo. Cuando Jesús ascendió al cielo, los ángeles fueron claros en así como lo vieron irse, así volverá. No de otra forma, no como un símbolo, no como una energía. Volverá de manera real. Y aquí aparece una tensión profunda, porque el mismo regreso que para unos será esperanza, para otros será confrontación. El mismo evento que traerá consuelo a los fieles, traerá a juicio a un mundo que rechazó la verdad. La Biblia no presenta el regreso de Cristo como un cuento inspirador, sino como una advertencia amorosa, no para generar pánico, sino preparación. Jesús nunca habló de su regreso para asustar, sino para despertar. Velad, dijo, estad preparados. No porque el disfrute es sorprendiendo, sino porque sabe cuán fácil es distraerse. El ser humano tiende a acomodarse al presente, a olvidar lo eterno, a vivir como si el hoy fuera todo lo que existe. Y eso es precisamente lo que hace tan poderosa esta promesa. El regreso de Cristo rompe la ilusión de permanencia. Nos recuerda que nada en este mundo es definitivo, ni el poder, ni la riqueza, ni los sistemas humanos. Todo pasa, solo la verdad permanece. Jesús habló de señales, no para que se fijaran fechas, sino para que discernieran tiempos, guerras, confusión, engaño, enfriamiento del amor, falsos mensajes de paz, no como eventos aislados, sino como un clima espiritual, un ambiente que prepara el escenario. Pero hay algo aún más profundo. El regreso de Cristo no depende de que el mundo esté listo, depende de que el propósito de Dios se cumpla. Y ese propósito avanza incluso cuando parece que todo está fuera de control. Para muchos, la idea del regreso de Cristo parece lejana, casi irreal. Pero para los primeros creyentes, era una certeza diaria. Vivían, trabajaban, sufrían y perseveraban con la convicción de que esta vida no era el final. Y esa convicción les daba fuerza, les daba esperanza, les daba dirección. Hoy, esa misma promesa sigue vigente. No ha caducado, no ha sido cancelada, no ha sido olvidada por Dios. Si Cristo cumplió cada promesa que anunció en su primera venida, ¿por qué dudar de la segunda? El regreso prometido de Cristo no es un mito religioso. Es el cierre de una historia que aún está en curso. Una historia donde cada persona, consciente o no, está participando. Y esto es solo el comienzo. Porque entender el regreso de Cristo no es solo conocer un evento futuro, sino descubrir cómo esa promesa debería transformar la manera en que vivimos hoy. Si el regreso de Cristo es una promesa segura, entonces la pregunta que surge con fuerza es esta: ¿qué sucederá antes de que Él vuelva?
La Biblia no deja este tema en la ambigüedad. Jesús mismo habló extensamente sobre lo que precedería a su regreso, no para satisfacer curiosidad, sino para preparar corazones. Una de las primeras advertencias fue clara. El engaño aumentaría, no un engaño burdo o evidente, sino uno refinado, convincente, espiritual en apariencia. Jesús dijo que muchos vendrían en su nombre, afirmando tener la verdad, pero desviando a las personas del centro del Evangelio. El peligro no estaría en la persecución directa, sino en la confusión espiritual. El regreso de Cristo estará precedido por una humanidad cada vez más informada, pero menos discernida, con acceso a más conocimiento que nunca, pero con menos verdad que antes, ideas contradictorias, mensajes diluidos, espiritualidad sin compromiso, todo coexistiendo bajo la etiqueta de tolerancia. Jesús habló de guerras y rumores de guerras, no como señales aisladas, sino como un estado constante del mundo. Conflictos que no se resuelven, tensiones que no desaparecen, paz frágil sostenida por intereses humanos. No dijo que estas cosas marcarían el fin inmediato, sino que usarían el principio de dolores. Esta expresión es clave, porque el principio de dolores no es el final la antesala, es un proceso, un aumento progresivo de intensidad, un aviso de que algo mayor se aproxima. También habló de crisis naturales, de desorden en la creación, no como castigos aleatorios, sino como señales de que el mundo, tal como lo conocemos, está desolinido. La creación gime esperando restauración, y ese clamor se intensifica a medida que el final se acerca. Pero quizás la señal más inquietante no es externa, sino interna. Jesús advirtió que el amor de muchos se enfriaría, no por falta de religión, sino por exceso de maldad normalizada. Cuando la injusticia se vuelve rutina, el corazón se endurece. Cuando el pecado se vuelve costumbre, la conciencia se debilita. El regreso de Cristo no solo será precedido por caos visible, sino por apatía espiritual. Personas que creen pero no viven, que escuchan pero no obedecen, que conocen pero no aman. Y esa indiferencia es más peligrosa que la oposición abierta. La Biblia describe que antes del regreso de Cristo, el Evangelio sería anunciado a todas las naciones, no necesariamente aceptado por todas, pero anunciado. La oportunidad estaría disponible. La responsabilidad sería personal. Nadie podría decir que no escuchó. Esto revela algo profundo. Dios no apresura el final por impaciencia, sino que lo retrasa por misericordia. Cada día que pasa no es un descuido, es una oportunidad para arrepentirse, para volver, para despertar. Sin embargo, esta paciencia no es infinita. Llegará un momento en que la historia alcanzará su punto culminante, no porque el mundo haya mejorado, sino porque el propósito se habrá cumplido. Jesús dejó claro que nadie conoce el día ni la hora, y esa declaración no es una limitación, es una protección. Protege al creyente de la obsesión con fechas y lo enfoca en la fidelidad diaria. Porque el verdadero problema no es cuando vuelve Cristo, sino cómo nos encontrará cuando vuelva. El peligro no es vivir esperando demasiado, sino vivir como si nunca fuera a suceder. Por eso Jesús contó parábolas sobre siervos fieles y negligentes, no para describir cronogramas, sino actitudes del corazón. Habrá quienes dirán a mi Señor tarda, y en esa falsa seguridad comenzarán a vivir sin reverencia, sin vigilancia, sin compromiso. No porque dejaron de creer, sino porque dejaron de esperar. Esperar el regreso de Cristo no es quedarse inmóvil, es vivir con propósito. Es actuar con justicia, es amar con profundidad, es resistir cuando el mundo presiona a ceder. La Biblia no presenta la espera como pasividad, sino como responsabilidad. El creyente que espera vive diferente, habla diferente, decide diferente, porque sabe que esta vida no es el capítulo final. Antes del regreso de Cristo la fe será probada, no solo por persecución, sino por distracción, no solo por dolor, sino por comodidad, no solo por amenazas, sino por ofertas seductoras. Y aquí se define todo, porque el regreso de Cristo no sorprenderá a los que velan, sorprenderá a los que se durmieron espiritualmente, no a los que no sabían, sino a los que sabían y postergaron. Este tiempo previo no es para el miedo, es para el despertar, no para el pánico, es para la claridad, no para esconderse, es para vivir la fe con autenticidad. Porque cuando Cristo regrese, no evaluará cuántas fechas calculamos, sino cuánta fidelidad cultivamos. Y todavía queda una pregunta crucial por responder. ¿Cómo será exactamente ese regreso? ¿Qué ocurrirá en ese momento? ¿Qué cambiará? Todo para siempre. Eso nos lleva directamente a la siguiente parte de esta historia. Cuando la Biblia describe el regreso de Cristo, lo hace con un lenguaje que no deja espacio para dudas. Será un acontecimiento que dividirá la historia en un antes y un después. No será un evento oculto, ni silencioso, ni reservado para unos pocos. Será visible, contundente y absolutamente imposible de ignorar. Jesús mismo dijo que así como el relámpago ilumina el cielo de un extremo a otro, así será su venida. Esta imagen no es casual. El relámpago no pide permiso, no se anuncia con anticipación, no puede ser detenido. Simplemente ocurre.
y todos lo ven. Así será el regreso del Hijo del Hombre. A diferencia de su primera venida, marcada por la humildad, el anonimato y un pesebre, su regreso será marcado por gloria, autoridad y majestad. Ya no vendrá como siervo sufriente, sino como Rey justo. Ya no será juzgado por los hombres, sino que Él juzgará. La Biblia describe que Cristo vendrá acompañado de poder celestial, ángeles, trompeta, voz de mando, no como símbolos poéticos, sino como señales de autoridad divina. El cielo no permanecerá indiferente, la tierra no seguirá igual. Todo responderá a su presencia. Uno de los aspectos más impactantes del regreso de Cristo es la resurrección. Aquellos que murieron creyendo no quedarán olvidados. La muerte que parece definitiva será vencida una vez más. Los que durmieron en Cristo serán levantados, y los que estén vivos serán transformados. Esto revela una verdad profunda. El regreso de Cristo no es solo un evento externo, es una transformación total de la realidad. El tiempo, la materia y la historia convergerán en un solo momento. Lo temporal dará paso a lo eterno. Para muchos, esta idea resulta difícil de asimilar, porque vivimos en una cultura que evita pensar en lo eterno. Pero la Biblia insiste en recordarnos que esta vida no es el destino final. Es un camino, una preparación. Cuando Cristo regrese, no habrá espacio para interpretaciones personales. La verdad se manifestará tal como es, no según opiniones, ni corrientes culturales, ni mayorías. La verdad no será votada, será revelada. Y aquí surge una de las realidades más solemnes. El regreso de Cristo implica juicio, no un juicio arbitrario, sino justo, no basado en apariencias, sino en verdad, no impulsivo, sino perfectamente equilibrado entre justicia y misericordia. La palabra juicio incomoda, porque el ser humano moderno la asocia con condena. Pero bíblicamente, el juicio también implica restauración. Significa que el mal no quedará impune, que la injusticia no tendrá la última palabra, que el dolor no será eterno. Para los que han confiado en Cristo, el juicio no es motivo de terror, sino de esperanza. No porque sean perfectos, sino porque confían en la gracia. El regreso de Cristo no será para ellos un encuentro de condenación, sino de redención completa. Pero para quienes rechazaron deliberadamente la verdad, será un momento de confrontación, no porque Dios disfrute del castigo, sino porque la verdad no puede ser ignorada eternamente. Cada decisión tiene consecuencias, cada rechazo deja huella. La Biblia describe que en ese día se manifestará lo que realmente hay en el corazón humano, no lo que se aparentó, no lo que se proclamó públicamente, sino lo que se vivió en lo secreto. No habrá máscaras, ni excusas, ni justificaciones. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Estamos preparados para ese encuentro? No preparados en términos de miedo, sino de coherencia. ¿Nuestra vida refleja aquello que decimos creer? Jesús habló de este momento como una separación, no basada en etiquetas religiosas, sino en relación real con Él. No se trata de conocimiento intelectual, sino de obediencia, amor y fidelidad. El regreso de Cristo también marca el fin del dominio del mal. Todo aquello que hoy parece invencible caerá. Sistemas injustos, mentiras normalizadas, corrupción escondida. Nada resistirá su autoridad. Porque cuando Él regrese, no vendrá a negociar con el mal, vendrá a erradicarlo. La creación misma será renovada. La Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva, no como destrucción total, sino como restauración completa. Aquello que fue dañado por el pecado será sanado. Aquello que fue corrompido será purificado. Este aspecto es clave. El plan de Dios no es abandonar la creación, sino redimirla. El regreso de Cristo es el punto donde la promesa se cumple plenamente, donde el sufrimiento termina, donde la esperanza se materializa. Pero antes de que todo esto ocurra, hay una realidad que no se puede ignorar: la decisión humana. Porque aunque el regreso de Cristo es seguro, la manera en que cada persona lo enfrentará depende de cómo viva ahora. No se trata solo de esperar, sino de responder. No solo de creer, sino de vivir conforme a esa creencia. Porque el regreso de Cristo no es solo un evento futuro, es un llamado presente. Y aún falta responder una última pregunta, quizás la más personal de todas. ¿Qué significa el regreso de Cristo para ti, aquí y ahora? Eso nos lleva directamente a la parte final. Llegar al final de esta reflexión nos deja frente a una verdad que no se puede ignorar. El regreso de Cristo no es solo una promesa futura, es una realidad que da sentido al presente. No es un tema para debatir únicamente, es una verdad que exige una respuesta personal. Porque creer que Cristo volverá cambia la forma en que vemos la vida, el dolor, la injusticia y hasta la muerte. Si esta historia no terminara con su regreso, entonces el sufrimiento tendría la última palabra, pero no la tendrá. La promesa del retorno de Cristo asegura que el mal no es eterno y que la justicia no es una ilusión. El mensaje central del regreso de Cristo no es el miedo,
es la esperanza. No es la amenaza, es la restauración. No es el castigo, es la redención. Cristo no vuelve para destruir por destruir. Vuelve para ordenar, sanar y restaurar lo que fue quebrado. Para quienes han confiado en Él, su regreso representa el fin de la lucha, el descanso del alma, la consumación de la fe. No significa que la vida haya sido fácil. Significa que tuvo propósito. Cada lágrima, cada renuncia, cada acto de fidelidad tendrá sentido a la luz de ese día. Pero esta promesa también confronta, porque no se puede hablar del regreso de Cristo sin hablar de responsabilidad. La gracia no elimina la verdad. La gracia nos llama a vivir conforme a ella. No se trata de perfección, sino de dirección. No de apariencia, sino de transformación real. Jesús nunca ocultó que su regreso tomaría a muchos por sorpresa. No porque Él sea injusto, sino porque muchos decidieron vivir como si esa promesa no existiera. No por ignorancia, sino por postergación. Por poner lo eterno siempre para después. La Biblia describe a una humanidad ocupada, distraída, segura de sí misma. Personas construyendo, comprando, planeando, sin considerar que la historia tiene un límite. No porque esas cosas sean malas, sino porque se convirtieron en el centro, desplazando lo eterno. El regreso de Cristo rompe esa ilusión de control. Nos recuerda que no somos dueños del tiempo, que la vida es frágil y que cada día cuenta. No para vivir con ansiedad, sino con propósito. Y aquí está el punto clave. Nadie sabe cuándo será ese día, pero todos sabemos que llegará. Y eso transforma el hoy, porque si Cristo puede regresar en cualquier momento, entonces cada decisión importa, cada palabra cuenta, cada elección tiene peso eterno. Esperar el regreso de Cristo no significa huir del mundo, significa vivir en él con valores distintos. Amar cuando otros odian, perdonar cuando otros se vengan, mantener la verdad cuando otros la negocian. Ser luz en medio de la oscuridad. La promesa del regreso de Cristo también nos libera del miedo al futuro, porque el futuro no está en manos del caos, está en manos de Dios, y ese Dios prometió volver no para abandonar, sino para cumplir. Cristo no dejó a la humanidad a la deriva, no nos dio una fe sin desenlace, nos dio una esperanza viva, una esperanza que sostiene en el dolor, que fortalece en la espera, y que da sentido incluso a la muerte. Cuando Él regrese, no quedará nada inconcluso. Lo que hoy parece injusto será aclarado. Lo que hoy duele será sanado. Lo que hoy está roto será restaurado. No porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel a sus promesas. Y esa fidelidad es el corazón de todo. El regreso de Cristo no depende de nuestras emociones, ni de la cultura, ni de la opinión pública. Depende de la palabra de Dios y esa palabra nunca falla. Entonces, la pregunta final no es si Cristo volverá. La pregunta es cómo nos encontrará cuando vuelva. ¿Nos encontrará despiertos o dormidos espiritualmente? ¿Fieles o distraídos? ¿Viviendo para lo eterno o solo para lo inmediato? Este no es un llamado al miedo, es un llamado al despertar, a vivir con intención, a recordar que esta vida es importante, pero no es el final. Que nuestras decisiones de hoy resuenan en la eternidad. El regreso prometido de Cristo es la mayor esperanza del cristianismo. No porque niegue el dolor, sino porque lo supera. No porque ignore la realidad, sino porque la transforma. Si este mensaje resonó en tu corazón y deseas seguir profundizando en las verdades bíblicas, en los misterios de la fe y en el significado detrás de las promesas de Dios, te invito a quedarte, a suscribirte y a acompañarnos. Aún quedan muchas historias por desentrañar, y cada una de ellas apunta a la misma verdad. Dios cumple lo que promete.